sucedió con nosotros. Y dice, sí, nomás tienen que venir a cierto lugar a tal hora un sábado para una reunión. Y nosotros, wow, vamos a Anielca, una reunión, una vacación pagada. Y fuimos, ya estábamos en la reunión. Y al final ustedes tienen que pagar los pasajes de avión. Ustedes tienen que firmar un contrato por 5 años para estar comprando productos de eso. Y al final así como que te quedas, ¿qué pasó aquí? Como que la vacación de Hawái no era como pensabas, ¿cierto? Es más, te sientes que te engañaron. Era una trampa, simplemente para venderte más productos o para meterte en unas otras cosas, ¿no? Tengo un amigo que se metió en esas cosas de short timing. Perdón que los que tienen short timing. Pero se metió en short timing y ahora no puede salir de eso. Y sentimos que nos hacen trampa. Y en la vida aprendemos que realmente nada es gratis. Y vamos por la vida y te dicen, no, esto es gratis. Y entonces ya hemos aprendido, quizás a un niño todavía se la cree, pero nosotros adultos como que ya hemos aprendido a que cuando sale el comercial de televisión dice, y ahora si llama en los próximos 30 minutos se lleva, ¿cierto? Parezco de los que antes yo hacía eso, no se crean. Y entonces decimos, no, eso no es cierto, ¿cierto? No nos la creemos porque ya hemos pasado malas experiencias, nos han contado, hemos visto, etcétera, etcétera. Y creemos que esas cosas simplemente son un engaño. Y entonces Dios dice, te ofrezco mi salvación gratuitamente, todo pagado. Ya mi hijo ha pagado todo por ti, lo único que tienes que hacer es creer y tomar el regalo, aceptar el regalo. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, eso suena como a trampa. ¿Qué quieres, Dios, de mí? ¿Qué más tengo que hacer? A ver, dime las letras en pequeño. Antes de firmar ser cristiano, hijo tuyo, ¿qué tengo más que hacer para ser entonces salvo? Porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad al engaño, mis amados. Y cuando Dios viene a ofrecernos un regalo gratis, entonces no le creemos a Dios y comenzamos a pensar qué hay más detrás de eso. En el libro de Romanos, hasta donde hemos visto, el apóstol Pablo ya ha establecido más allá de toda duda que todo el mundo, tú y yo también somos culpables ante Dios o éramos culpables ante Dios y merecíamos solamente la ira de Dios. Pero vimos en la última semana o el domingo pasado, la última parte del capítulo 3, que Dios en su gracia proveyó un medio por el cual pudiéramos nuevamente, la humanidad pudiera ser declarada justa delante de Dios, aceptable delante de los ojos de Dios y entonces escapar de la justa ira de Dios que había en contra del pecado. Ese medio no es otro que simplemente poner nuestra fe y creer en la muerte sacrificial y resurrección de su Hijo Jesús. Vea lo que terminamos la semana pasada con este versículo de Romanos 3:24. Todos son justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Justificado, aprendimos que era que Dios cambió nuestra posición judicial en la corte de ser culpables a ser no inocentes, sino absueltos, porque alguien más había pagado por tu pecado. ¿Cómo? Gratuitamente por su gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Se te dio lo que no te merecías. ¿Qué te merecías? La ira de Dios. Eso es misericordia. Que no se te da lo que realmente te mereces, se llama misericordia. Pero gracia es cuando se te da aquello que no mereces. Y Él te dio la salvación gratuitamente. Por medio de la redención. Aprendimos que redención quiere decir el pago por el rescate.
Pablo dice que estábamos bajo la autoridad, bajo el control del pecado. Éramos esclavos del pecado. Jesús viene a pagar lo que debíamos. Él por el rescate de ahora ser libres del pecado por medio de, debería ser Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, es un regalo gratuito, mis amados, de parte de Dios. No tenemos que hacer nada. Pero sin embargo, muchas veces pensamos, eso suena demasiado bueno para ser verdad. Y entonces las personas en el tiempo de Pablo y las personas hoy en día, cuando piensan en tener una relación con Dios, están pensando, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué más tengo que hacer yo para ganarme la salvación, el perdón y el amor de Dios? Y Pablo, sabiendo esto, tiene entonces que demostrar, después que les ha dicho, esto es, les da la buena noticia a finales del capítulo 3, esto es lo que ha hecho Dios por ustedes. Pero él sabiendo, quizás la Biblia no lo dice, pero quizás él vio las caras de las personas y como que eso estaba así como, no es cierto, quizás no es tan bueno. Y él sabiendo, Pablo sabiendo esto y Dios sabiendo el corazón del ser humano, entonces viene y comienza el capítulo 4 dándonos una ilustración, dándonos un ejemplo, la ilustración o el ejemplo para darte a entender que en verdad la salvación es simplemente por gracia y no por nada de lo que tú y yo podamos hacer. Y entonces él toma como ejemplo, como ilustración, la vida de Abraham. Abraham, ¿por qué Abraham? Bueno, era un personaje bastante conocido tanto en Pablo como hoy en día. Mucha gente ha escuchado de Abraham. Ha trascendido los tiempos este personaje. Este personaje se considera el padre de todas las naciones. Este personaje es honrado y respetado por las tres diferentes más grandes religiones del mundo. Y entonces hoy vamos a hablar de Abraham. Y por eso quiero comenzar con el primer punto, que es justificados por la fe y no por las obras. Y vaya conmigo a Romanos 4 y vamos a leer los primeros 8 versículos y después vamos a orar. Y la palabra del Señor dice, ¿qué diremos después que Pablo les ha dicho, esto es lo que Dios, y es gratis, es por gracia, es para ustedes, simplemente tienen que creer? Quizás ellos tuvieron, ¿verdad?, opiniones o caras que decían lo contrario. Y entonces Pablo dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por tu gracia, porque es un regalo inmerecido que lo has extendido a cada uno de nosotros y es gratuito. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganárnoslo, Señor. Gracias, oh Dios, y te pido en esta hora que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a entender esto, no solamente de una manera intelectual, pero Señor, oh Dios, que lo entendamos en todo nuestro ser, en nuestra vida entera, en nuestro corazón, y que podamos comenzar a vivir, Señor, sobre esta verdad que tú nos vas a enseñar hoy. Que no hay nada, Señor, que podamos hacer.
Lo que tú has hecho, Señor, ha sido simplemente porque te plació amarnos y ahora nos lo extiendes como un regalo gratuito. Señor, muchas gracias porque no lo merecíamos. Señor, en esta hora te pido que pongas a un lado toda sentimiento, ideología o aún palabras humanas, Señor, en mí, y que tú estés hablándonos a través de tu Espíritu Santo, que tu palabra sea, Señor, Padre, llegando a nuestro corazón y que dé fruto y que nos ayude a ser transformados, cambiar las cosas que tenemos que cambiar, vivir de la manera que tenemos que vivir, Señor. Y todo esto, Señor, para tu gloria. Y todo esto te lo pedimos a través de tu Espíritu Santo, Señor, quien hace la obra en nosotros. Y a través de Cristo Jesús, quien pagó el precio por nuestra salvación y por nuestros pecados. Y gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, aquí estamos. Que seas tú, Señor, ahora al enfocarnos a través de nuestros oídos, mente y corazón, que seas tú hablándonos, cambiándonos y guiándonos a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Los versos dice que Abraham fue justificado por la fe y solo por la fe y no por buenas obras. Es más, en los versos que acabamos de leer, no, en ninguna parte dice nada acerca de lo que Abraham realmente hizo. Porque las buenas acciones siempre nos dan algo en qué presumir, ¿cierto? El texto dice de que si en verdad Abraham hubiera hecho algo, él tendría de qué jactarse, dice, pero no para con Dios. Y así somos muchas veces nosotros. Porque si fuera a través de las obras, esto nos daría en qué presumir, ¿cierto? ¿No ha usted a veces conversado, a veces nosotros mismos, hablamos de ciertas cosas como para que aquellos que nos conocen sepan las cosas que hacemos? Es más, hasta nos gusta que nos pregunten más, ¿cierto? Para entonces nosotros, ¿verdad?, darles más información para que realmente queden bien impactados de lo que hemos hecho o quiénes somos. Así somos el ser humano. Y Dios dice, conmigo no es así. Conmigo no es así. Esto tal vez puede funcionar entre el ser humano, entre las personas, pero no con Dios, mis amados. ¿Cómo vamos a impresionar al creador del universo? Usted dígame. Bueno, Dios, déjame decirte lo que fui a hacer ayer a Tyler. Y Dios dice, ¿qué? O sea, bueno, Dios, ¿viste cómo después del trabajo fui, compré Chick-fil-A y se lo llevé a ese señor que está sentado en una esquina, quizás que es homeless? ¿Viste, Señor, lo que hice? Y Dios dice, ¿estás hablando en serio? O sea, y hacemos cosas pensando que podemos impresionar a Dios. Es posible que podamos impresionar a otras personas con cosas que hacemos, pero mis hermanos, a Dios jamás lo vamos a poder impresionar con las cosas que hacemos. La palabra de Dios dice y habla de lo que está escrito en Génesis 15:16, donde dice, y creyó Abraham a Dios. Eso fue todo lo que él hizo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. Eso fue todo. No dice aquí, y Abraham hizo esto, esto y esto, y entonces le fue contado por. Nada de eso. Simplemente, y creyó Abraham a Dios. Y creyó Abraham a Dios. Su fe fue contada por justicia. Y aquí Pablo está mencionando esto que dice Génesis 15:6. Porque lo que acaba de pasar ahí en Génesis es que Dios le acaba de prometer a Abraham y le dice, te voy a dar descendencia y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y vas a ver, porque a través de ti y tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. Y vas a ver lo que voy a hacer contigo y tu familia. Y el hombre ni hijo tenía. Y cuando Dios le da esa palabra, cuando lo llama primero fuera de su casa, Abraham tenía 75 años. Y cuando le da esa promesa, tenía como alrededor de 86 años. Y cuando tuvo el hijo, o cuando su esposa quedó embarazada, tenía 99 años. O sea, ya era un viejito. Y Dios le dice eso, vas a tener hijo.
Y descendencia, toda su vida su esposa había sido estéril. Y su esposa también ya era una noventona. Y Dios le dice, mira lo que voy a hacer. O sea, póngase en los zapatos de Abraham. Es como esas. Te has ganado unas vacaciones a Hawái. Así más o menos. O sea, Abraham dice, o sea, ¿qué estás diciendo, Dios? ¿Qué estás diciendo? Pero Abraham creyó eso, mis amados. Y Dios se lo contó por justicia. Esa palabra en el verso, cuando dice que se le fue contado por justicia, es una palabra que tiene que ver con contabilidad. Esa palabra contado es acreditado, se le fue acreditado a su cuenta como justicia. Cuando Dios mira la vida de Abraham, mis amados, él estaba también en débito, igual que tú y yo, estaba en rojo. Su cuenta estaba en rojo, igual que la tuya y la mía, por el pecado, mis amados. Algunos más en rojo que otros, ¿no? Pero al final todos estábamos en rojo y Abraham no era la excepción. Si usted conoce la familia de Abraham y lo que hacía la familia de Abraham, lo más probable es que también Abraham practicaba las cosas que la familia de Abraham practicaba, y créame, no eran cosas buenas. Abraham era también pecador. Y estoy seguro que su vida estaba en débito. Había pecado en él, defectos, fallas, fracasos. También él, Abraham, merecía la ira de Dios como todos los demás. Por supuesto que sí. Pero aquí Dios le dice a Abraham, tengo algo para ti, tengo un regalo para ti. Y Abraham le cree a Dios y a su promesa y a su gracia asombrosa. Entonces Dios canceló todas esas deudas que Abraham tenía y acreditó su fe, o sea que creyó en Dios, y entonces fue declarado justo delante de Dios. Y la única razón por la que Dios pudo hacer esto en la vida de Abraham, hermanos, es porque parte de la promesa que le estaba dando es que a través de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, que vendría a pagar por los pecados de Abraham. ¿Lo ve? Entonces Dios sabía lo que iba a pasar, y entonces Dios le dice, ahora eres justificado porque has creído lo que yo te he dicho. Interesantemente, el relato en Génesis no menciona nada tampoco de lo que hizo Abraham para merecer eso. Nada. Simplemente también en Génesis y en Romanos dice que Abraham simplemente le creyó a Dios y su fe fue contada, acreditada como justicia. Eso es todo. Cuando trabajas 40 horas en tu trabajo y estás ahí y dices, no, yo como soy cristiano, yo voy a ir y voy a estar temprano que los demás. Y te vas y estás ahí 10, 15 minutos. Y cuando estás ahí, como el jefe te ve que ya llegaste 10, 15 minutos, dice, no, pues ya que estás ahí de una vez, ve, empieza a trabajar. ¿No? Y tú dices, voy, todavía no he comenzado, pero está bien, soy cristiano, voy a ir a trabajar porque el jefe me necesita y voy a dar buen testimonio. Y el jefe te dice, ¿sabes qué? Tenemos más trabajo, ¿te puedes quedar media hora, una hora más? Y tú dices, va a haber overtime. Dice, no podemos pagar overtime, pero te puedes quedar un rato más. Y tú dices, pero soy cristiano, está bien el testimonio, está bien, me quedo a trabajar. Y haces todo tu mejor esfuerzo, das tu 110% para trabajar y estás ahí. Y se llega el día del cheque y entonces tu jefe viene contigo y dice, mira, JD, no es que dice así, ok, simplemente es un ejemplo. Dice, JD, de la bondad de mi corazón, y porque yo soy una persona tan buena, y a pesar que realmente tú no eres un buen trabajador, pero realmente quiero darte esto por mi bondad, y aquí está tu cheque de la semana. ¿Cómo creen que se sentiría JD? Ofendido, ¿cierto? Porque ha estado dándole fuerte toda la semana, dando sus 48 horas quizás, fuerte, temprano, yéndose tarde, lo mejor de él, para que su jefe le diga, mira, no te lo mereces, pero o sea, de mi bondad te voy a dar este cheque. Él dice, ¿cómo? Si he trabajado fuertemente. Y muchas veces nosotros miramos así las cosas con Dios. Como que si al final
hemos hecho ciertas cosas, entonces Dios nos debe. Y porque Dios nos debe, entonces Él nos tiene que dar lo que nosotros queremos, incluyendo muchas veces la salvación. Pero la salvación no trabaja así, mis amados. La salvación es cuando, perdón JD, pero cuando JD entonces dice, ay, qué flojera, hoy yo no voy a ir a trabajar. Y no va a trabajar por 3 días. Y luego dice el jefe, oye, pues ¿qué estará pasando? Necesitamos que él venga a trabajar. Y le llama, oye JD, vas a venir a trabajar. Perdón, es que he estado enfermo. Y JD no va a trabajar toda la semana. Se llega el día del cheque y el jefe le dice, mira JD, yo no sé cuál fue la razón, la verdad no lo entiendo, no has trabajado. Es más, me di cuenta que cuando te llamé realmente no estabas enfermo, me estabas mintiendo. Pero ¿sabes qué? De todas maneras, aquí está tu cheque de la semana, queremos entregártelo a ti. ¿Cómo se sentiría él? ¿Ve la diferencia de una a la otra? ¿Cuál sería entonces nuestra reacción? Porque muchas veces tenemos ese tipo de reacciones con Dios también. El verso nos dice en Romanos que la salvación no es por algo que a nosotros hacemos o trabajamos. Porque si fuera por algo que trabajáramos, entonces sí te podemos llevarnos el cuello arriba y decir, yo soy salvo porque yo. Pero la verdad no es así, mis amados. Entendamos que no es por nada de lo que nosotros podamos hacer. Y así es que Dios hace y ha hecho por nosotros para darnos una posición correcta de Él sin tomar en cuenta nada de quien tú eres o nada de lo que tú puedas hacer. Porque al final Dios sabe que tú y yo no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Él, la salvación de Él. Y cuando se trata de hacernos aceptables a Él, como Él sabe que no hay nada que tú y yo podamos hacer, y no hay nada de valor en ti y yo delante de un Dios perfecto y santo, mis amados, entonces Él dice, yo tengo que entonces dar un regalo hacia ellos. Y por eso el texto, cuando Pablo habla aquí en Romanos 4, cuando se refiere al que no trabaja, simplemente creemos a Dios, simplemente recibimos el regalo de Dios. Porque es por su gracia, mis amados, que nos justifica. Es por su gracia que Él nos declara justos. Él acredita la justicia de su Hijo Jesús, que fue perfecto, la acredita a nuestra cuenta y nos hace aceptables ante Él. Esa es la manera en que funciona. Y lo único que tú tienes que hacer es decir, gracias, lo acepto, lo creo. Porque no hay nada realmente que yo pueda hacer. Y crees que funciona de esa manera. No hay nada que tú puedas hacer. Y después en los versículos, ya ir pasando al segundo, termina en los versículos 1 al 8 con otro ejemplo muy rápidamente. El ejemplo de David. Y entonces habla, el versículo termina en 7 y 8 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Este es nuevamente, se toma del Salmo 32, 1 y 2, donde dice, cuán aventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Este es David diciendo estas palabras. Porque David sabía, al ver su pecado, al él reconocer su pecado, David sabía que no había nada que él pudiera hacer. ¿Qué puedes hacer después que has pecado? ¿Pedir perdón? Claro que sí. Pero realmente no hay nada. Y David dice que qué bendición el saber que nuestra transgresión es perdonada. Qué bendición es saber que nuestro pecado ha sido cubierto. ¿Cómo? Simplemente por la gracia de Dios. Simplemente le plació a Él decirnos, eres perdonado porque te he amado. Este es mi regalo, esta es mi gracia para ti. No habla
nada acerca de qué David pudiera haber hecho o cómo pudiera él haber cambiado la situación, excepto el hablar, el decir estas palabras, entregarse en fe a la misericordia y la gracia de Dios y decir, wow, qué bienaventurado el hombre que ha experimentado el perdón de Dios. Pero la gente simplemente no quiere creerlo, mis amados, porque suena demasiado bueno para ser verdad. Pero tengamos cuidado, ¿no? Aquellos que nos llamamos cristianos sobre todo, tengamos cuidado de distorsionar o de añadirle al evangelio de la palabra de Dios. No podemos añadir ideas humanas, no podemos añadir cosas que entonces, porque entonces se convierte en una religión y ya no en una relación, mis amados. Cuando empezamos a decirle a la gente, bueno, sí eres salvo, pero mira, tienes que hacer esto, entonces ya no es por gracia. Cuando le empezamos a decir, o cuando creemos nosotros que tenemos que hacer ciertas cosas, bueno, ahora te tienes que vestir con el pastor con un saco o de corbata. No, mis amados, por favor, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto en la iglesia, ahora tienes que hablar de esta manera, ahora tienes que vestirte. No, todas esas cosas se llaman religión y no es lo que el evangelio de Dios es, mis amados. No le añadamos, porque entonces vamos a empezar a pensar que entonces es por lo que yo hago. Y Dios dice, no es nada de lo que tú puedas hacer, nada de lo que tú hagas puede añadir a la salvación que yo te ofrezco gratuitamente a través de la gracia. Y entonces la salvación simplemente es por fe, por creer que Dios nos está extendiendo su amor, su perdón por nuestros pecados y su justicia, mis amados, por el sacrificio de su Hijo. Y por la resurrección tenemos esperanza que un día también viviremos con Él para siempre. Cuando creemos a Dios esto, entonces somos justificados. Simplemente. Usted dice, pastor, tan simple como eso. Tan simple como eso, porque la salvación solamente es por gracia y nada más que por gracia, mis amados. Es un regalo de Dios para ti y para mí. Por supuesto, tenemos que aceptarlo. La salvación solamente es por la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y nada más. Punto número 2, justificados por la fe y no por rituales religiosos, mis amados. Vea lo que dicen los próximos versículos del 9 al 12. La palabra del Señor dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se le tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ya lo confundí bastante con circuncisión e incircuncisión. Bueno, déjenme tratar de explicárselo. Muchos judíos se habían convertido al cristianismo, pero ellos estaban teniendo dificultad para desasociar aquello que habían aprendido muchas veces toda su vida, se les había enseñado algo, aquello que lo vieron en sus casas, en sus familias hacer, y ellos se les había enseñado que era necesario religiosamente, para estar bien con Dios, circuncidarse. Y entonces, cuando el niño nacía, los papás a los 8 días, rápido, vamos al templo a que sea circuncidado mi hijo, porque para que sea salvo. Y aquel que ya estaba grande, pobrecito, que venía al judaísmo, le decía, bueno, ¿estás circuncidado? No, yo no, pues venga. Y ya está. ¿Me entiende?
Y pensaban que al hacer estos rituales o ciertas cosas era lo que traía salvación. Y sin embargo, nuevamente Pablo viene a decirnos que no es así. Porque todos aquellos que estaban circuncidados, aquellos que venían al cristianismo y sabían que otros no estaban circuncidados, decían, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué aquellos no están circuncidados? Pues estamos diciendo que son salvos. No, se circuncida. Ya hemos creído en Dios, ahora creemos en Cristo, que es por la fe, pero ahora tienen que hacer esto también como parte de su salvación. Y los judíos empezaron a tener estas discusiones con Pablo. Y Pablo dice, es que no es así tampoco. No es de por hacer ciertas cosas religiosas. Porque es verdad, pero Dios le ordenó a nuestro padre Abraham que se circuncidara. ¿Qué haces con eso? ¿Lo tiras a la basura? No, por supuesto que no. Pero entendamos cómo sucedió esta situación. Porque Dios sí deseaba que cuando Dios ordenó a Abraham que se circuncidara y circuncidara a todos los de su casa y todos aquellos que estaban con él, Dios esperaba que se obedeciera. Entonces, ¿qué hacemos? Entendamos cómo sucedió esto. Vamos a la historia de Abraham. Si usted ha leído toda la historia de Abraham, cuando Dios le ordena a Abraham hacer esto, y cuando revisamos la historia, encontrarás que el mandato de circuncidarse pasó 14 años después que Dios había justificado a Abraham. ¿Está conmigo? La circuncisión, el mandato de la circuncisión fue 14 años después que Dios le había dado la promesa a Abraham y que Abraham le había creído a Dios y Dios le había tomado su fe por justicia y lo había justificado. 14 años después, entonces Dios dice, mira Abraham, lo que necesito es que pase esto, y entonces les habla de la circuncisión y Abraham obedece. Pero la circuncisión, mis amados, o Abraham más bien, no fue justificado por la circuncisión. Abraham fue justificado cuando aún no había circuncisión, mis amados. 14 años antes de la circuncisión, él ya había sido justificado. Entonces esto nos da a entender que obviamente la circuncisión nada tuvo que ver con la salvación o la justificación de Abraham, sino más bien cuando Dios lo declara justo y obtiene la posición justo delante de Dios, más bien Dios años después le dice que este sería como el sello de su obediencia, el sello del pueblo escogido, de la nación que Dios había escogido. Pero esta fue simplemente una señal o un sello de la justicia de Abraham por haberla ya recibido, y no fue el medio para recibir la justificación, mis amados. ¿Ve la diferencia? Hoy en día, tengamos cuidado en las iglesias, a las iglesias que visitamos, los pastores que vemos por YouTube. Inclusive, por favor, siempre les he dicho, no le crea todo al pastor Carlos, sino que vaya a las escrituras y usted mismo estudie lo que la palabra del Señor dice. Y si estoy diciendo una mentira, por favor, hálleme mentiroso y por favor repréndame y ayúdeme a cambiar. Pero debemos que entender, mis amados, que hoy en día en muchas religiones o en muchas iglesias se predica la salvación más algo. Si vas a ser salvo, pero si vas a ser parte de esta iglesia tienes que hacer esto, esto y esto. Si vas a ser parte de esta religión, esto es lo que tienes que hacer. Y nos dan una lista y ahí estamos. Mucha gente trabaja por esas cosas, creyendo que haciendo eso va a alcanzar el favor de Dios y un día lo va a llevar al cielo esas cosas. Y Dios dice, es que no es así. Es que no es así. Nada de reglas o ritos que nos dicen nos va a hacer salvo. No es lo que enseñan las escrituras. Tengamos cuidado en creer, mis amados, que hay que hacer algo más de lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. El tratar de añadir cosas, mis amados,
cosas religiosas, ritos religiosos para ser justificados o para ser salvos, lo que estamos diciendo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para salvarnos. Y por eso entonces nosotros tenemos que ayudarle. Hermanos, no es así. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección es más que suficiente para salvarnos a todos nosotros y a todo aquel que cree, para justificarnos. Y es así como Dios lo diseñó. Simplemente es por fe. Todo lo que hacemos como iglesia es importante. Sí, claro que sí. El venir aquí es importante, claro que sí. El servir, claro que sí es importante. El pastor, pero el estar en grupo de vida, claro que sí. El crecer en el conocimiento de la palabra, claro que sí es importante. Pastor, y cuando nos bautizamos, claro que es importante el bautismo. El tomar los elementos, todo lo que hacemos como iglesia es importante y tiene su lugar y su propósito dentro del cuerpo de Cristo y en nuestro caminar como cristianos. Por supuesto que sí, pero nada de eso es esencial y necesario, mis amados, para ser justificados o para ser salvos. Lo único que Dios espera de ti y de mí es que le creamos a Él y que pongas tu confianza plena en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darnos entonces una esperanza. Eso es lo único que tú y yo tenemos que hacer para ser salvos. Solamente es por fe, creyéndole a Dios y no por ritos religiosos, mis amados. Entonces, no es por obras y no es por ritos religiosos. Tampoco somos justificados por la fe y no por la ley, mis amados. A ver si nos alcanza el tiempo. Estamos en el 12 apenas. Justificados por la fe, no por la ley. Bien, déjeme leer lo que sigue aquí. Vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la ley y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Déjenme tratar de explicar esos versículos, mis amados. Porque somos justificados por la fe nada más y no por las obras. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Somos justificados por la fe nada más y no por rituales religiosos. Somos justificados por la fe y no por la ley. Porque algunas personas podrían estar de acuerdo y decir, bueno, lo entiendo, pastor. Entiendo que no es por obras, no hay nada que nosotros podamos hacer, buenas obras para ganarnos el favor de Dios. Entiendo también, pastor, y estoy de acuerdo ahora, que no es cosas que tengamos que hacer como creyentes o como iglesia, simplemente es por fe. Lo creo. Pero, pastor, tenemos que obedecer las reglas establecidas. ¿Y qué tal si yo le digo que no? Es decir, hereje. No, déjeme explicarlo. Porque Abraham no fue simplemente justificado por la fe, sin las obras y sin los ritos religiosos, sino también fue justificado por la fe, sin las obras de la ley. Porque la promesa de Dios que le hizo a Abraham en Génesis 12 es también parte de la promesa de la salvación que se nos hace a nosotros. Igual que la circuncisión pasó 14 años después de la promesa cuando Abraham fue justificado. La ley o los mandamientos no vinieron a existir 600 años después de la promesa de Abraham. ¿Lo ve? 600 años después que Abraham había sido declarado justo por Dios por su fe. 600 años después vienen los mandamientos. ¿Para qué existe la ley? La ley es el
espejo que nos deja saber qué tan mal estamos. Por cierto, ayer yo me andaba portando bien, yo iba manejando un van con 12 pasajeros y yo iba portándome bien, yo iba a 65 por hora. Y entonces, el pastor, ¿por qué vamos tan despacio? Hermano, 65, dice ahí, dice 65. Y algunos hermanos, no voy a decir quiénes, dijeron, pastor, dele. Entonces hubo un conflicto dentro de mí. Hermanos, terminé pecando en contra de Dios, quiero confesarlo. Así que llegamos, en vez de hacer 3 horas, llegamos en 2:30 aquí de regreso. En un van, imagínense, Dios nos libre. Pero la pasamos muy bien, Entonces, ¿cómo es posible que su cumplimiento se base en la observación de la ley, mis amados? Si Dios hizo una promesa a Abraham y lo justificó, ¿cómo es que 600 años después le pone una condición? Ahora, paréntesis, quiero decirle que las promesas que están en la palabra del Señor, en su mayoría son condicionales. Hay condición. El Señor dice, prometo esto y hay una condición. Pero la justificación y la salvación es una de esas promesas que no hay una condición. Simplemente es por gracia. Y hay otras promesas así también. Y entonces aquí está Dios justificando a Abraham y 600 años después dando la ley al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Será que Dios entonces dice, te voy a prometer eso, y 600 años después le dice, y quiero nomás decirles que la promesa que les di, ahora hay una condición? ¿Será que Dios trabaja así, mis amados? Porque eso sería como que si usted le dice a su niño de 8 años, mi hijo, hoy es domingo, mi hijo o mi hija, alístate porque el próximo sábado te voy a llevar a Disneyland. Y su niño o niña de 8 años, ¡yeah! Disneyland, right? Y entonces el niño le cree a usted y está listo, anticipando el sábado para ir a Disneyland. ¿Sí? ¿Lo ve? ¿Está conmigo? Sígame, porque esto es crucial para que lo entendamos. Y su niño está ahí contento, esperando el día del sábado, porque le ha creído a usted, ¿cierto? Que usted le prometió que el sábado lo iba a llevar a Disneyland. Y entonces pasa el lunes y el niño le cuenta a sus amigos, voy a ir a Disneyland, mi papá, mi mamá me van a llevar a Disneyland. Le cuenta, está anticipando, empieza él a mirar qué ropa se va a llevar ese sábado para ir a Disneyland. Y llega el viernes y usted le dice, por cierto, antes que vayamos a Disneyland mañana, quiero que me pintes toda la casa y la quiero perfecta, no quiero ningún error. Pero papá, yo no sé cómo le vas a hacer, pero esa es la condición. ¿Lo ve? Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que su hijo de 8 años va a poder pintar toda su casa perfectamente como usted lo espera? Porque si no, no hay Disneyland. La respuesta es no. Su hijo no va a poder. De igual manera, quiero decirle de una vez, hermano, que usted y yo jamás, de los jamases, llegaremos a cumplir perfectamente la ley que existe hoy en día. Jamás de los jamases. Si no, póngase de pie ahorita mismo. Si usted ha obedecido el amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a usted mismo. Póngase de pie si usted ha cumplido eso al pie de la letra toda su vida. La respuesta es que nadie lo podemos hacer. Nadie. ¿Hay alguien aquí que no ha mentido jamás en su vida? ¿Hay alguien aquí que no ha tomado algo que no era de ellos cuando estaba chiquito? Yo le robaba dinero a mi mamá para ir a la tiendita. ¿Hay alguien que sea perfecto en la ley? La respuesta es no hay nadie. Y entonces, si es salvación por la ley, entonces ¿cómo somos salvos? Porque si somos salvos por fe más obedecer la ley a perfección, quiere decir que usted y yo estamos fritos. Porque la ley nos habla de qué tan pecadores somos. Es el espejo que nos dice, mira lo que estás haciendo.
Y cuando estamos así, cuando quebramos la ley, es una transgresión y se llama pecado en contra de Dios, y lo que hay en contra del pecado es la ira de Dios, entonces ¿qué hacemos? Porque si la salvación es creer en Dios, en Jesús, más obedecer la ley, entonces, mis amados, todos ustedes y yo también vamos directo al infierno. Porque no hay nadie aquí que haya cumplido la ley. Nadie la ha guardado perfectamente, excepto uno, Jesucristo. Y nadie más lo hará. Nadie más puede. Es imposible, mis amados. Los seres humanos, por naturaleza, somos pecadores y no podemos cumplir la ley perfectamente. Y entonces, ¿cómo creemos entonces que si Dios justificó a Abraham por la fe, tú crees que Dios después dijo, ¿cómo se dice? By the way. Y por cierto, 600 años después, y por cierto, me tienes que cumplir todas estas leyes a perfección, porque si no, no eres salvo. Hermanos, si eso fuera cierto, para empezar es algo ridículo de creer. Y si eso fuera cierto, mis amados, todo esto sería una farsa. Porque no hay nadie que pueda ser salvo de los que estamos aquí, ni en el mundo entero, por cumplir la ley. Porque todos hemos quebrado la ley. No podemos, es imposible. Por eso, mis amados, nuevamente, Pablo nos dice, la salvación es por fe en Dios a través de Jesucristo. No es por lo que tú puedas hacer, no es por lo que tú hagas ritos religiosos que puedas inventarte, y tampoco va a ser en tratar de cumplir la ley. Ahora, paréntesis. Ahora no salga de aquí diciendo, pastor dijo que no tenemos que cumplir la ley para ser salvos, es que voy a hacer lo que yo quiera. No es eso lo que la palabra de Dios tampoco está enseñando, ¿cierto? Tenga cuidado también con eso. Pero la ley exige perfección, mis amados, y nosotros no podemos guardar perfectamente la ley, porque al momento en que la quebramos, estamos pecando en contra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Déjeme abrir nuevamente ese paréntesis, porque no estoy hablando de no obedecer la ley, mis amados. Tengamos cuidado con eso. Pero, porque si decimos que somos creyentes, mis amados, pero continuamos viviendo de la manera en que nosotros deseamos, entonces estamos pecando en contra de Dios. Y lo que necesitamos hacer es arrepentirnos. Necesitamos examinarnos en dónde estamos pecando y no llevar una vida loca, ni una vida como nosotros querramos. Porque cuando decimos, cuando creemos en Jesús y aceptamos el regalo de su justificación, estamos diciendo que creemos en Jesús como Señor y Salvador, como Señor de nuestras vidas y como Salvador de nuestras vidas. ¿Salvador de qué? Salvador del pecado. Si en verdad hemos creído que Él es el Salvador de nuestro pecado, entonces Él nos tiene que salvar ¿de qué? Del pecado. Si tú sigues viviendo en pecado, quiere decir que realmente chequea tu fe si en verdad estás creyendo en Jesús como el Salvador de tu pecado. Y le decimos que es el Señor de nuestras vidas, pero si nosotros seguimos actuando y viviendo como nosotros queramos, chequeemos si en verdad le hemos hecho el Señor de nuestras vidas. ¿Lo ve? Y vamos a hablar de esto ahorita estamos hablando del concepto que llamamos en teología la justificación. Pero más adelante en Romanos vamos a hablar de lo que en teología llamamos el proceso de santificación. Y vamos a ver cómo Pablo también nos enseña ciertas cosas ahí. Pero ahorita, mis amados, entendamos el concepto de cómo hemos sido salvos, mis amados. Así es que si hemos realmente nacido de nuevo, no podemos seguir viviendo como nosotros querramos. Tampoco, no quiero que la culpabilidad te mate cuando has quebrado la ley. Mis amados, nuevamente, una cosa es continuar viviendo en pecado y otra cosa es caer en pecado. Si caes como cristiano en pecado, si estás viviendo en pecado, mi mensaje para ti es arrepiéntate, y pídele perdón a Dios. Ahora, si has caído en pecado, mi mensaje para ti es arrepiéntete, y pídele perdón a Dios. Pero hay una diferencia, que Dios es justo para
perdonar y limpiar de maldad a aquellos que han caído en pecado cuando sus vidas pertenecen al Señor. Al contrario de aquel que continuamente está viviendo en pecado, mis amados. Mis hermanos, a pesar de estas cosas, podemos decir que la justificación y la salvación no son por medio entonces del cumplimiento de la ley en nosotros, porque nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Somos justificados nuevamente por la gracia y a través de la fe en Cristo. Ahora, antes de concluir, mis amados, quiero decir que no estoy diciendo que todo lo que he dicho hasta ahora no sea importante. No he dicho que las obras no son importantes. No he dicho que la adoración y las cosas que hacemos como cristianos en la iglesia no son importantes. No he dicho que la ley no es importante cumplirla. Cada una de estas cosas es importante en la vida de todo cristiano. Pero escúcheme bien, ninguna de ellas nos justifican o nos dan la salvación. Pero aquí está el asunto. Pero estas cosas de las que hemos hablado, las obras, los ritos y la ley, son o deben de ser el resultado de nuestra salvación. ¿Lo escucha? No son el medio para alcanzar la salvación, pero deben de ser parte del resultado de quienes somos ahora en Cristo. ¿Lo ve? Así es que no se salvaron. Y por último, para terminar, deme 5 minutos más, a ver si puedo terminarlo en 5 minutos. Somos justificados por la fe y no por la suficiencia personal. Termina el texto diciendo: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó a los muertos, a Jesús, a nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Déjeme tratar de explicar eso en los próximos 5 minutos. El versículo 17 termina diciendo que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. Así terminó la otra parte. En el contexto de Génesis, mis amados, se refiere a la capacidad de Dios de darle un hijo a una pareja que naturalmente o ante los ojos de todas las personas no había posibilidad alguna de tener un hijo. Ella había sido estéril toda su vida y ahora era una señora de 90 y pico de años. Y el otro señor, ella era un viejito, ¿verdad? Que inclusive aquí cuando empezamos a leer este texto que acabo de leer, dice que él se vio a sí mismo y vio a su esposa y dijo: mi esposa es estéril y yo ya soy un viejito que ya ni, ¿verdad? Ni con la pastillita. Y entonces, pero dice él de que no consideró, sino más bien puso su confianza en aquel que había prometido estas cosas a él. ¡Wow! Si fuéramos así como con esa fe de Abraham, mis amados. Él se refería a la capacidad de Dios darle un hijo a él y a Sara, a pesar de su cuerpo físico, mis amados. Ahora, realmente Abraham fue un hombre de fe que jamás dudó de Dios. No, mis amados. Déjenme darle un poquito de historia de Abraham. Abraham, Dios lo llama, le da la promesa, le dice todo lo que va a hacer con él. Y Abraham, ahí va, y lo primero que hace es entrega a su esposa como hermana a otro, 2 veces. Después se ríe porque cree que no, realmente esto no va a suceder. Sí dudó, mis amados.
Y después de eso, cuando la esposa le dice, ¿sabes qué? Yo la verdad no creo que vaya a suceder. Mejor agarra a mi sierva Agar. Y ahí va aquel, ¿no? Haciéndole caso a la esposa. O sea, tuvo flaqueza en su fe. Pero sin embargo, cuando usted ve, dice que es el padre de la fe, es el ejemplo máximo de fe. Cuando usted lee Romanos, dice aquí que wow, que él no titubeó en cuanto a su fe. Pero usted sabemos que sí titubeó en cuanto a su fe. Hizo cosas que no debería de hacer. No fue perfecto. Él no fue perfecto en su obediencia, no fue perfecto en sus obras, no fue perfecto en sus ritos religiosos, no fue perfecto con la ley, Abraham. Pero sin embargo, lo que sí tuvo Abraham es que continuó recordando lo que Dios, el Dios vivo, eterno y poderoso, dice el texto, le había dicho y lo que él podía hacer. Que podía de la nada, podía de una mujer estéril y de un viejito sacar una gran nación, multiplicarla y bendecir a todas las naciones a través de él y su descendencia. Él creyó eso y se aferró a eso, mis amados. Y entonces Dios lo justificó por eso. ¿Qué es eso para nosotros? Nada, mis amados, de lo que Dios le había prometido a él tenía que ver con su propia suficiencia o insuficiencia, porque la realidad es que ya no podía ninguno de los dos. No es que él dijo, ok, Superman, ¿verdad? Prepárate, Saraí, prepárate, o Sara, prepárate, porque hoy en la noche. No, él sabía cuál era su deficiencia. Él sabía cuál era la deficiencia de su esposa y él entendió que solamente a través de algo que Dios podía hacer, de levantar lo que ya estaba muerto, traer vida nuevamente, mis amados. Es solamente Dios quien es poderoso para traer vida de estos cuerpos ya muertos, ¿verdad? Porque pues ya no había, ya no producía ya nada, un viejito de 100 años y una viejita de 90 y pico. Entonces, de la nada, de la muerte, lo que ya estaba muerto, Dios trae vida y lo multiplica. Entonces Dios viene también a través de la salvación. Su hijo muere y lo resucita en 3 días para resucitarlo, para darnos a entender que Él puede hacer lo mismo contigo y conmigo, mis amados. De donde estábamos muertos espiritualmente, Él puede darnos una nueva vida en Él. Él puede traer algo nuevo en nuestras vidas, mis amados, si solamente le podemos creer a Él. Y no es por nada nuevamente lo que nosotros podamos hacer, simplemente es por gracia de lo que Él quiere hacer con nosotros. Él nos justifica a través de Jesucristo, de lo que Él hizo. Él pagó por nuestra justificación. La deuda que teníamos de nuestros pecados fue Cristo, la tomó. Él murió por nosotros. Dios lo resucitó de entre los muertos al 3er día. Y ahora, si nosotros creemos en eso, entonces nosotros somos justificados y somos salvos. La pregunta para ti, para mí es, ¿lo creemos? ¿Lo creemos así? ¿O estamos simplemente buscando qué otra cosa necesitamos hacer para que Dios nos salve? Porque creerlo, mis amados, significa más allá de aceptarlo intelectualmente. Y muchas personas dicen, no, sí, yo creo, no, yo creo. Pero es más que eso, mis amados. Es realmente confiar en Dios. Es una fe activa. Es cuando le creemos a Dios y entonces comenzamos a dar los pasos necesarios. Cuando Abraham le dice, deja a tu descendencia, deja a tu parentela, tu casa, sal de aquí, yo te voy a decir dónde vas a ir. ¿Qué hizo él? Bueno, espérate, a ver, vamos negociando aquí cómo va a estar el asunto. No, dice que él agarró, vendió, dejó, agarró sus cosas. ¿Y a dónde vas, Abraham? Yo no sé a dónde voy, pero Dios me dijo que fuera. ¿Lo ve, hermano? Y vez tras vez la fe de Abraham fue puesta a prueba. Dios le promete y él dice, creo Dios, quiero imaginarme al pobre Abraham luchando constantemente con esa fe. ¿Cuándo va a pasar, Señor? O sea,
Y después finalmente le da al hijo y el hijo ya está creciendo, ya es un joven. Y Dios le dice, ok, ahora ve, sacrifícalo para mí. ¿Cómo? Pero él le cree, le sigue creyendo a Dios, mis amados. Y de eso se trata, de no solamente creer un evento, oh sí, yo creo, te acepto como Cristo. No, es de creer, hoy le creo, mañana le creo y pasado mañana le seguiré creyendo hasta que Él me llame a su gloria por lo que Él hizo. Y entonces somos justificados, mis amados. Obedecemos no para ser salvos. Obedecemos porque hemos creído en Él. Y entonces nuestra obediencia no es para ganarnos el favor de Dios, sino es respuesta a la relación y el amor que yo tengo hacia Dios por lo que Él ha hecho en mí. Termino con esta ilustración, mis amados. Había un famoso equilibrista llamado Charles Blondin. No sé si tenemos una foto por ahí. Ahí se ve apenas. Este hombre en los 1800 caminó a través de una cuerda y atravesó gracias, ya se sabe la historia, las cataratas del Niágara. Y él atravesó las cataratas del Niágara y todo el mundo fue a verlo. Le tomaron fotos porque algunos quizás no creían, pero cuando lo vieron, ¡oh! Y le aplaudieron y creyeron en Charles Blondin cuando él hizo esta hazaña. Él tenía un representante y entonces el representante decía, sí, les dije, él lo podía hacer, les dije. Y cuando él atraviesa, entonces toda la gente dice, ahora sí me creen, sí, bravo. Y entonces le dice a su asistente, dice, ¿y tú me crees? Y él le dice, no, sí, claro que también te creo. Qué bárbaro, tú eres Charles Blondin. Y le dice, entonces súbete en mí y ahora vamos a atravesar juntos. Este hombre había estado por 14 años con Charles Blondin, era su representante. Lo había conocido personalmente. Había caminado con Charles Blondin, había visto otras hazañas que Charles Blondin había hecho. Y cuando llegaron a esta, que fue una de sus máximas hazañas, su representante creía que él podía hacerlo. Y lo hizo. Pero entonces Charles le dice, ok, si tanto crees en mí, entonces ahora súbete y vamos a atravesar juntos. No traje una foto, pero el hombre le cree a Charles Blondin y se sube en él. Y Charles Blondin le dice, ok, esto es lo que va a pasar. Tú tienes que llegar a ser uno conmigo. Porque si tú te mueves en diferente dirección de que yo me mueva, entonces los dos nos vamos hacia abajo. Así que súbete, sé tú uno conmigo, agárrate de mí fuerte y vamos a caminar hacia el otro lado. Y Charles Blondin, juntamente con su amigo, atraviesan al otro lado. Fue de Canadá a New York y de New York a Canadá nuevamente, por a través de una cuerda floja. Dios no desea, mis amados, que le creas intelectualmente. Dios no desea que simplemente digas que le crees. Dios no solamente quiere que te llames cristiano simplemente porque estás ahí aplaudiendo por las cosas que Dios puede hacer. No, Dios te llama a ti y a mí y te dice, ¿en verdad me crees? Y si la respuesta es sí, Él te va a decir, ok, entonces súbete y vamos a atravesar juntos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque puedes quizás ya has sido cristiano por 5, 10, 15, yo no sé cuántos años, meses quizás. Pero la cosa es que hemos llegado a creer intelectualmente y nuestra vida realmente no refleja que creemos a un Dios poderoso, a un Dios eterno que llama a lo que está muerto a vida nuevamente. A menos que le creamos a Dios de esa manera, vamos a realmente experimentar quién Dios es en nuestra vida. Y a medida que vamos recorriendo Romanos, mis amados, si esto no está claro en nosotros como cristianos, entonces dudo que podamos
realmente entender lo que viene en las próximas semanas. Necesitamos tomar una decisión en nuestra vida de decir, ok, lo entiendo, yo creo en Dios, yo creo lo que Él puede hacer, y no es a través de lo que yo pueda hacer, no es a través de lo que yo pueda lograr, no es a través de que si soy perfecto en la ley, no se trata de que si venga todos los domingos a la iglesia, por supuesto, pero no se trata de eso. Se trata de que si le crees, realmente le crees, vas a caminar con Él a donde Él te lleve. Y cada día tienes que decidir creerle otra vez. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Amado Dios, en esta hora al salir de este lugar, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que no es por nada de lo que nosotros podamos hacer, sino simplemente es un regalo tuyo para nosotros. Es a través de tu gracia preciosa, Señor, inmerecida, que tú nos extiendes el regalo de la justificación, de la salvación. Pero no solamente eso, Dios, ahí comienza el recorrido Señor, de una jornada, de una relación contigo, de seguir creyendo cada momento de nuestra vida. Creer, oh Dios, que de lo muerto tú puedes traer vida, Señor. Padre, de que la misma manera en que tú diste a tu Hijo por nuestros pecados, para redimirnos a nosotros, pero le levantaste de entre los muertos para darnos una esperanza, de igual manera, Señor, día con día tú estás deseando hacer milagros en nosotros, dentro de nosotros, en aquello que está muerto, traerlo nuevamente a la vida, Señor. Y cuando nosotros te creemos, que no es por nuestros méritos, pero que eres un Dios todopoderoso para hacerlo, y que has sido un Dios maravilloso al salvarnos, entonces, Señor, caminamos como justos, justificados por ti cada día de nuestra vida. Señor, gracias por nuestra salvación, pero ayúdanos a vivir vidas que reflejen eso en nosotros, que te creemos a ti, Señor, realmente, no solamente intelectualmente, sino de todo corazón. Y por eso vivimos las vidas que vivimos, porque te creemos a ti. Señor, te pido que al venir el día de mañana y los próximos días, semanas, meses, años, te pido que cada uno de nosotros, mis hermanos, puedan continuamente fortalecer su fe, agrandar su fe en un Dios poderoso que puede cambiarlo todo, que puede, Señor, traer vida donde hay muerte. Bendice a mis hermanos, guárdales, guíales, provee, Señor, para sus necesidades, protégeles en su diario, Señor, en sus trabajos, bendíceles, guíales, que sean de buen testimonio, ejemplo para otros, que a través de ellos otros puedan conocer de ti, Señor. Padre, te pido que tú les bendigas, padres. Te pido que tú bendigas el fruto de sus manos, a sus hijos, Señor, pero que en toda nuestra manera de vivir como familias, personalmente y como familias, Señor, sean vidas que caminan creyéndote a ti en todo. Gracias te doy por ese tiempo juntos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén.